Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos aquí por Radio Libertador, como todas las mañanas haciéndoles compañía, y hoy es momento de la columna de literatura como todos los martes. Antes, las vías de comunicación, como siempre lo digo, 091 99 1210 más 598 si estás fuera del país. También por Telegram puedes mandarnos tus mensajes y bueno, con mucho gusto lo vamos a estar respondiendo. Y si tenés algún libro, tenés algo de literatura para compartir con nosotros, lo podés hacer también a través de esas vías, o si no, también dejar los comentarios en las distintas columnas ahí en YouTube o en Facebook, Twitter también, o también Instagram, podría ser. Pero en YouTube, donde colgamos las entrevistas, ahí tenemos varios comentarios. Hoy, como ya les dije, columna de literatura, pero esta columna no se hace sola conmigo siempre. Si no viene María García, ya no la podemos hacer. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de verte y feliz de estar con la audiencia. Buenos días, Radio Libertador. Buenos días, oyentes. Aquí, feliz de estar en la radio. Sí, 6 años para viajar lejos. ¿Qué te parece? Ya, ¿no? ¿Qué te parece? 6 años en este viaje. Sí, totalmente. Es un viaje maravilloso. Bueno, sexta temporada. El año que viene vamos a ver cómo venimos con la temporada, por dónde nos va a llevar. Este año tuvimos la grata, oportunidad de entrevistar a muchas personas. Muchas personas. Muchas personas entrevistaron, mucha gente que escribió, que presentaron sus cosas, también especialistas, también tenemos unos cuantos también. Sí. Así que la verdad que fue un año muy fructífero, y le dimos un viraje a nuestro timón, totalmente. Cosa que seguramente si continúa lo haremos el año que viene. Por supuesto. Para mí es un placer. Por ahora el contrato está ahí, así que... Bueno, yo soy feliz de venir. Yo no me quiero ir, pero si me tengo que ir me voy, pero no quiero. No, pero tenemos mucha audiencia que nos escribe. Tenemos mucha gente que nos escribe, que nos escucha, gracias a Dios. A pesar de la gente que nos escucha a través de la radio, que nos está escuchando haciendo sus tareas habitualmente, en la mañana, hay mucha gente que nos escucha después en los podcasts. En las plataformas. Tú sabes que mucha gente, y a la que le gusta muchísimo seguirnos, y que ha sido muy útil para mucha gente la columna de literatura. Conozco a alumnos del liceo que... Sí, yo también. Pero además de eso, a mí me ha hecho estudiar mucho. Claro. Y reestudiar. Cosa que me hace sentir sumamente dichosa de poder hacer esta columna. Es una dicha estar con ustedes. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos hoy? Hoy vamos a hablar de un premio Nobel de Literatura español. ¿Cómo no hablé antes de este poeta magnífico que es Vicente Aleixandre? Admirado por cuanto poeta de verdad, ¿no? Quien es poeta, porque la poesía, que es un género literario que está muy, muy vigente, lo hemos visto aquí en la radio. La poesía es para los poetas de raza, los poetas de raíz, es la base de su vida. Vicente Aleixandre era uno de ellos, Antonio Machado era otro, Juan Ramón Jiménez. Hacían prosa, pero la prosa era poética, era una prosa poética. No, la narración no era para ellos una forma de escribir, sino había poesía en ella. Entonces, este es uno. Bueno, Vicente Aleixandre. Bueno, a ver, contanos un poquito. Era sevillano. Era sevillano. Nació en Sevilla. Sevillano. Exactamente. En el año 1898, si estamos hablando de fines del siglo XIX. Y murió en Madrid en 1984. Destacado miembro de la generación del 27. Muy destacado miembro. Considerado uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 1977. Su padre era ingeniero de ferrocarril, se llamaba Vicente también, pertenecía a la burguesía media acomodada, es decir, fue un hombre que además se pudo dedicar, ¿no?, a escribir, porque además tuvo una salud muy frágil. Cuando tenía 2 años de edad, su familia se trasladó a Málaga, ciudad a la que el poeta llama el paraíso, porque claro, para él su niñez fue su paraíso, y llama a Málaga el paraíso. En 1909, la familia Aleixandre se instaló en la capital de España, en Madrid, y allí cursó el bachillerato Vicente. Ya cuando era joven, estudió Derecho
comercio, se especializó, él terminó de estudiar. Se especializó en Derecho Mercantil. Viste que la mayor parte de los escritores que hemos visto no terminan su carrera. Pero hizo Derecho, no hizo Letras. Hizo Derecho, pero Derecho Mercantil. Derecho dedicado principalmente al comercio. Y después fue profesor de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio de Madrid entre 1920 y 1922. Desde 1917, año en que conoció a Dámaso Alonso en las Navas del Marqués, que es un pequeño pueblo en Ávila, para veraneantes, Vicente Aleixandre ya se relacionaba con los jóvenes de su generación que escribían, a los artistas, con otros artistas también, artistas plásticos, pero principalmente él estaba vinculado con quienes escribían. Dámaso Alonso empezó a leer a los grandes poetas del pasado, como Gustavo Adolfo Bécquer, que estamos hablando del romanticismo, ¿no? De fines del romanticismo, lo que se llama romanticismo decadente. A mí no me gusta llamarlo así. Y de Rubén Darío, el primer modernista, el creador del modernismo. Y se vio muy influenciado Vicente por ellos dos. Pero también estudió a poetas extranjeros, principalmente los simbolistas franceses. Fue tanto lo que leyó que necesitó escribir. Generalmente el lector necesita escribir. Por los años 20 estuvo muy enfermo. Le quedó la salud muy delicada. Tuvo una tuberculosis muy severa que le afectó un riñón. Se lo tuvieron que extraer al riñón. Vivió con un riñón solo. Mientras se recuperaba de la operación, él escribía y leía. Escribió algunos poemas que llegaron a ser muy importantes para quienes los leyeron. En 1926 por ahí aparecieron publicaciones culturales en las que los poetas de Vicente estaban dentro de los más destacados, como la Revista de Occidente. Ya lo reconocieron literariamente y se hizo amigo de otros jóvenes de la generación del 27, nada menos que con Federico García Lorca, de quien ya hemos hablado, fue amigo. Bueno, después de la guerra, Aleixandre, que estamos hablando en esta época no de la Primera Guerra Mundial, fue uno de los pocos autores de su generación que se quedó en España. La mayor parte emigró. Continuó desarrollando una poesía muy única, muy personal, muy suya. En 1949, eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, fue elegido miembro de la Real Academia Española y desde entonces fue un mecenas, digamos, un maestro y protector de los jóvenes poetas de la segunda mitad del siglo XX que lo visitaban muchísimo en su casa de Madrid. Siempre había tertulias en la casa de Vicente Aleixandre, siempre había una reunión de poetas que conversaban, que escribían, que hablaban sobre otros escritores, que estudiaban a los antiguos, a los modernos. Él fue un gran vanguardista también, le gustó mucho toda la serie de vanguardias. No nos olvidemos que las vanguardias se generaron después de las dos grandes guerras, ¿no? Principalmente después de la Primera Guerra Mundial, y siguió habiendo vanguardias después de la Segunda a nivel literario, y respetó mucho e incluso incursionó en las vanguardias Vicente Aleixandre. Murió 7 años después de haber recibido el Premio Nobel de Literatura y se considera que es uno de los más grandes poetas españoles del siglo XX y uno de los más grandes poetas de la generación del 27, si no el mejor de todos. Por su fineza. Fue un poeta fino, un poeta muy delicado, un poeta en el que la palabra, el uso de la palabra era muy importante, era muy cuidado, muy estudiado. Digamos, el uso de la palabra en Vicente Aleixandre no era una cuestión de un sentimiento solamente, sino de un trabajo lingüístico, un trabajo de depuración del lenguaje. Fue un poeta total, entregado de lleno a la poesía, como te decía. Escribió prosa, pero muy poca, y toda la prosa que escribió fue poética. No hizo novelas, por ejemplo. Los escasos textos que hay de Vicente Aleixandre en prosa son principalmente descripciones de poetas y escritores que él conoció. Y son tan poéticos como lo son sus versos. Era un exquisito en ese sentido. Sus ensayos literarios
fueron principalmente encargados por personas que lo necesitaban por su gran conocimiento, ¿no? Era un hombre extremadamente preparado, muy erudito, pero no hacía gala de eso, era muy humilde. Las primeras obras presentan las mismas huellas de sus compañeros de generación, es decir, estaban influenciadas por Rubén Darío y por Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y después por otros vivos que le seguían, le servían de guía, nada menos que Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. Estamos hablando de... Mirá, ¿de qué nombre estamos hablando? Además, bueno, la vanguardia, como te decía, la vanguardia lo inspiró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en particular el surrealismo. Es decir, el surrealismo tiene mucho que ver con lo onírico, ¿no? El mundo onírico, el mundo de los sueños, el mundo de aquello que nosotros no podemos controlar, pero que está en nuestro subconsciente. Bueno, eso lo trabajó mucho Vicente Aleixandre. En concreto, el primer libro, Ámbito, de 1928, tiene una clara influencia de Juan Ramón Jiménez y se abre a la contemplación, pero desde el interior, desde la sensibilidad. Hay un poema inédito que aparece en Google si lo buscan, que está escrito en puño y letra y tiene hasta su firma. Y dice: agua del mar, ¿quién la siente? ¿Quién la ha visto? ¿Quién la sabe? ¿Quién descifrará la clave de la sal clarividente? Nunca espuma o labio ardiente, amarga sombra sin sueño, tenaz derrotado empeño de una sangre trastornada, vertida sangre estrellada, losa y triste de su dueño. Es hermoso, suena, es además muy musical, Vicente Aleixandre. En obras posteriores como Espadas como labios, de 1932, y Pasión de la Tierra, que la escribió entre 1928 y 1929, se separó de la llamada poesía pura y adoptó una experiencia más surrealista, como les decía, más onírica, más imaginativa, más panteísta, digamos, más como un Dios abarcándolo todo, la naturaleza como algo sagrado y un erotismo romántico. Vicente Aleixandre asimiló tan bien las técnicas y el estilo propios del surrealismo que, según muchos críticos, es el más grande de los surrealistas españoles. En la misma línea escribió La destrucción o el amor en 1935. Eso hizo que obtuviera el Premio Nacional de Literatura. La cosmovisión, que ha sido estudiada por el poeta Carlos Bousoño, yo se las recomiendo, es un crítico, está muy bien estudiada. Aparece en forma así sublime en Sombra del Paraíso, de 1944, que está de alguna manera es como una especie de ensamble, de unión de las creaciones de Vicente Aleixandre. Mundo a solas es de 1950. Era un hombre muy solitario. Sí, era muy solitario. Más allá de todas sus tertulias y todo, era interiormente un hombre solitario. Incluye poesías de 1934 y 1935, Mundo a solas. Nacimiento último, de 1953, tiene textos de 1927 a 1952. Es decir, escribió y guardó mucho, Sí, mucho. Hacia 1954 empezó una nueva etapa, como En un vasto dominio, de 1962, y Presencias, de 1965. Retratos con un hombre, de 1965. Allí hay una poesía más sencilla y más directa, menos surrealista, no está tan complicada, se vuelve más sensible, no es porque no lo fuera, era un hombre extremadamente sensible y dulce, pero se acerca a lo cotidiano en esta última etapa, Retratos sin nombre, por ejemplo. Para el poeta, el hombre es un ser que sufre, pero el hombre como humano, digo, ¿no? Hombre y mujer. Sí, genérico. Exacto. Pero sobrelleva el sufrimiento con dignidad y valentía. El humano es valiente para Vicente Aleixandre. Aunque sufra, aunque esté destrozado, sabe sobrellevar el dolor. Bueno, él lo sabía, ¿no? Es que es el mío, exactamente, Carlos. Sí. Él lo sabía. Físicamente, interiormente lo sabía. En la última etapa de la poesía de Vicente Aleixandre se presenta como un hombre maduro, asume la vejez, acepta que va a morir con absoluta gallardía
es un hombre gallardo. Y aparecen Poemas de la Consumación de 1968, Diálogos del Conocimiento en 1974. Y póstumamente, En Gran Noche, que aparece en 1991, se recogen muchísimas composiciones inéditas que él había guardado. En prosa es autor de Los Encuentros, hablamos principalmente de descripción de escritores, ¿no? Rescata escritores de varias épocas y hay una colección de cartas. Yo no la leí, dicen que está muy hermosa. Prosas recobradas, de 1987. Vamos a leer algo de Vicente Aleixandre. Por supuesto, como siempre. No podemos de ninguna manera hablar de Vicente Aleixandre si no leemos un par de poemas suyos. Vamos a leer uno un poquitito largo y uno un poquito más corto, que a mí me encantó. Los pueden encontrar en todas las plataformas, sí. Miren que están todas las plataformas. Eso te iba a preguntar si estaban. Sí, están todas las plataformas. Y la Cervantes para mí es grandiosa, Sí. La Cervantes es grandiosa, yo trabajo mucho con ella. Incluso muchos de los autores de los que extraigo trabajos están en la plataforma. Más allá de que me encantan los libros, pero la plataforma es muy cómoda. Claro, sí. Sobre todo para quien trabaja mucho. Al cielo, esta es una de las más conocidas. El puro azul ennoblece mi corazón. Solo tú, ámbito altísimo, inaccesible a mis labios, das paz y calma plenas al agitado corazón con que estos años vivo. Reciente la historia de mi juventud, alegre todavía y dolorosa ya, mi sangre se agita, recorre su cárcel y, roja de oscura hermosura, asalta el muro débil del pecho, pidiendo tu vista, cielo feliz que en la mañana rutilas, que asciendes entero y majestuoso presides mi frente clara, donde mis ojos te besan. Luego declinas, oh sereno, oh puro don de la altura. Cielo intocable que siempre me pides, sin cansancio, mis besos, como de cada mortal, virginal solicitas. Solo por ti mi frente pervive al sucio embate de la sangre. Interiormente combatido de la presencia dolorida y feroz, recuerdo impío de tanto amor y de tanta belleza, una larga espada tendida como sangre recorre mis venas y solo tú, cielo agreste, intocado, das calma a este acero sin tregua que me yergue en el mundo. Baja, baja dulce para mí y da paz a mi vida, hazte blando a mi frente como una mano tangible y oiga yo como un trueno, que sea dulce una voz que, azul, sin celajes, clame largamente en mi cabellera. Hundido en ti, besado del azul poderoso y materno, mis labios sumidos en tu celeste luz apurada, sientan tu roce meridiano, y mis ojos, ebrios de tu estelar pensamiento, te amen, mientras así peinado suavemente por el soplo de los astros, mis oídos escuchan el único amor que no muere. Tiene mucho de oración este poema. Hay un poema que se llama Mano entregada, que me encantaría leerles. Mano entregada. Pero otro día toco tu mano, mano tibia, tu delicada mano silente. A veces cierro mis ojos y toco leve tu mano, leve toque que comprueba su forma, que tienta su estructura sintiendo bajo la piel alada el duro hueso insobornable, el triste hueso a donde no llega nunca el amor. Oh carne dulce que sí empapa del amor hermoso. Es por la piel secreta, secretamente abierta, invisiblemente entreabierta, por donde el calor tibio propaga su voz, su afán dulce, por donde mi voz penetra hasta tus venas tibias, para rodar por ellas en tu escondida sangre, como otra sangre que sonara oscura, que dulcemente oscura te besara por dentro, recorriendo despacio, como sonido puro, ese cuerpo que resuena mío, mío poblado de mis voces profundas. Oh resonado cuerpo de mi amor, oh poseído cuerpo, oh cuerpo solo sonido de mi voz poseyéndole. Por eso, cuando acaricio tu mano,
sé que solo el hueso rehúsa mi amor, el nunca incandescente hueso del hombre, y que una zona triste de tu ser se rehúsa, mientras tu carne entera llega a un instante lúcido en que total flamea por virtud de ese lento contacto de tu mano, de tu porosa mano suavísima que gime, tu delicada mano silente por donde entro despacio, despacísimo, secretamente en tu vida, hasta tus venas hondas, totales, donde bogo, donde te pueblo y canto completo entre tu carne. Un erotismo delicadísimo, sí. Delicadísimo, que tiene que ver sobre todo con las sensaciones. Fue un maestro en versificar las sensaciones visuales, auditivas, gustativas. El tacto para él es importantísimo, el sabor, pero además siendo tan enfermo y sufriendo tanto como sufrió, digamos que la gallardía, la belleza de la palabra hace que todo alrededor de él se sublime. Es un aprendizaje lo de estos poetas que sublimaron dolor, sufrimiento, en este caso físico, en el caso de Vicente Aleixandre, a través de una versificación y de una musicalidad en la poesía que hace que el oído se sienta como acariciado, ¿no? Quise traerles hoy y traerte, Carlos, amigos, a Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura 1977, un premio de poesía. En los últimos años principalmente se está premiando con el Nobel a la narrativa, pero la poesía fue muy importante. Claro, recordemos a Gabriela Mistral, recordemos a como es a Pablo Neruda, recordemos a Juan Ramón Jiménez, pero Vicente Aleixandre no es que me hubiera quedado en el olvido, sino que creo que era una deuda que tenía con él, y aquí lo traje hoy para nuestros oyentes. Bueno, muy bien. Gracias, María, por habernos traído a este personaje. No, muy feliz. Y nos reencontramos en la próxima columna, ¿te parece? Ya creo que en las últimas del año. Sí, ya nos falta poquitito. 3 o 2 más creo que tenemos, así que, por este año ha sido muy exitoso. Un año exitoso. Amigos, oyentes y quienes nos miran, hasta el próximo encuentro. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.